Siendo las 8:07 de la mañana, iniciamos nuestra séptima sesión del día de hoy, correspondiente a la asignatura de Instituciones Políticas, con todas las niñas juiciosísimas de este curso. Y ya arrancamos. Bueno, hoy vamos a hacer el ejercicio, digamos que hoy vamos a dividir la clase en dos, una primera parte 100% práctica y una segunda parte teórica. En la primera parte nos vamos a dedicar a hacer en vivos desde diferentes puntos de la noticia con un entrevistado especial que cada una previamente ha organizado. Y nos dice que la persona que le iba a ayudar no está en el momento, pero vía Skype sí nos va a dar la entrevista. Entonces vamos a ver cómo organizamos esa situación, ¿listo? Pero vamos a iniciar. Ay, yo por acá tenía unas hojitas. Vamos a iniciar de la siguiente manera con nuestro recorrido por la agenda de noticias. Entonces, la número 1 va a ser María Fernanda. No se Gómez. La segunda va a ser Luisa. ¿Cómo es que es tu apellido? Hernández, profe. Hernández. La tercera va a ser Cristina Nauque. Bueno, profe. ¿Cómo es tu apellido? Neuque. Neuque. Listo. La cuarta va a ser Karina Turriago. Y de últimas, Lady. Lady, ¿tu apellido cómo es? ¿Lady qué? Abril. ¿Cómo? Abril, profe. Abril. Ahí empezó tu mes. Ya casi no. Listo. A ustedes previamente me enviaron aquí al grupo el lead. ¿Listo? Entonces, ya tiene eso, muy bien. Como ya tienen el orden, ahí así mismo van preparando a su invitado. Por favor, Profe, ya saben, deben quitar sus cámaras. Dime. ¿Nosotros decimos el No, lead y la pregunta? ¿O tú solamente el lead lo digo yo. Ahí nos vamos directo a la pregunta. Y ustedes se van a las preguntas. Listo, ustedes profe. reciben. Así es, Sandra, me encuentro en la alcaldía mayor con la alcaldesa. Alcaldesa, ¿qué va a hacer con los pobres de Bogotá? Tal. ¿Sí me entienden? O sea, ya van a la pregunta. Me reciben y ya. Me dicen dónde. O sea, de una la pregunta, yo he hecho como una intro diferente. Bueno, como tú lo quieras hacer. Lo que pasa es que ya no pueden repetir lo que yo dije en el lead, ¿listo? Bueno, nos fuimos. Vámonos, Pascual. Profe, ¿me regalas 2 minuticos? Es que tengo un problemita. Por eso, por el silencio, y mientras María Fernanda va haciendo su directo, las demás pongan en silencio y sin imagen, por favor, para que quede en un solo plano la niña que está adelantando el directo, ¿listo? Entonces, ahora sí. Y en silencio, eso, ahora sí quedamos como es. ¿Listo? 8:11 de la mañana, estamos en Caracol Noticias y hablando de las noticias del país, los empresarios por el empleo están buscando una iniciativa del gobierno nacional que busca que las empresas del sector textil elaboren artículos para el sector de la salud. ¡Qué buena iniciativa! Adelante, María Fernanda. Sandra y televidentes, muy buenos días. Nos encontramos desde la Casa de Nariño con la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, quien en conjunto con el Ministerio de Industria y Comercio ha dado a conocer las pautas necesarias para que el sistema textil elabore artículos para el sistema de salud. Cuéntenos, vicepresidenta, ¿cuál es el procedimiento que deben seguir estas empresas que quieran hacer parte de esta iniciativa? Claro que sí, las distintas entidades que deseen participar en la implementación de productos para el sector de salud ingresan a la página oficial del Ministerio de Industria y Comercio, www.mincid.gov.co. Allí encontrarán un formato de inscripción con el cual
el cual, deben diligenciar para dicha realización y validación de los requisitos básicos con los que deben contar. Hasta el momento contamos aproximadamente con 240 entidades. Bueno, recordemos que la iniciativa en principio quiere que este sistema de textil produzca artículos como visores, tapabocas y guantes de látex. Esta es toda la información desde la Casa de Nariño. Sigan en estudio. Muy bien, María Fernanda, excelente iniciativa para el país. Y ahora vamos con nuestra compañera Luisa Hernández. La Superintendencia de Industria y Comercio se rige por la Ley 1480 del 2011 para velar por los derechos de la protección al consumidor. ¿Qué está pasando con ellos en medio de esta cuarentena por el COVID-19? Se lo preguntamos a Luisa. Luisa, muy buenos días. Buenos días, Sandra. Sí, nos encontramos con Angélica Villamil, ella es una trabajadora de la Superintendencia de Comercio y nos va a explicar cómo la Superintendencia de Comercio está trabajando contra el COVID-19. Buenos días, ¿cómo están? Gracias por la invitación. La Superintendencia de Industria y Comercio está participando en el COVID-19, nos dirigimos a los barrios, principalmente a las tiendas, para saber qué precio está colocando a los comestibles, ya que mucha gente de la población colombiana se ha quejado porque estos tenderos se han aprovechado del COVID-19 para incrementar los precios de todos los comestibles, sobre todo el arroz, los huevos, la papa. Son lo que más ellos han aprovechado para que la gente, pues, en el momento de que estamos en desesperación para lo de la cuarentena, nos estamos abasteciendo, entonces ellos están aprovechando esto para incrementar más los valores. Gracias. Luisa. Bueno, seguimos en estudio con mis otras compañeras. Bueno, muchísimas gracias a Luisa con esta importante información acerca del sector. Y ahora nos comunicamos con Cristina Neuque. Y es que la Secretaría de Educación del municipio de Cota, Natalia Díaz, va a anunciar medidas para los maestros con el fin de solventar el plan de contingencia por el COVID-19. Adelante, Cristina. Buenos días a todos en estudio y claro que sí, nos encontramos en el municipio de Cota con la Secretaria de Salud, Natalia Díaz. Natalia, cuéntanos, ¿qué medidas va a tomar los maestros frente a este plan, frente al COVID-19? Bueno, buenos días para todos. Efectivamente. Bueno, ¿cuál es el plan de contingencia que se está utilizando en el municipio de Cota? En el municipio de Cota, básicamente, el tema que se está abordando, bueno, todos sabemos que el COVID-19 pues es un tema que ha permitido que las personas tengan que resguardarse en sus casas. Entonces, desde la Secretaría de Salud, desde todas las dependencias de Secretaría de Salud, Gobierno, Educación, nosotros somos 9 dependencias en el municipio. Entonces, la manera en que abordamos este tema fue, el señor alcalde decretó, y acatando las normas y todo lo que dijo el presidente, se hizo primero el aislamiento total de todas las personas, cuarentena, a partir del 19 de marzo, ¿bien? ¿Y cómo se está manejando? Entonces, nosotros los funcionarios públicos, y al ver toda esta problemática, nos reunimos y con los demás funcionarios, con los subalternos, lo que se está haciendo es que, bueno, se están dividiendo por los sectores, las veredas del municipio, que son 7 veredas en el municipio, y se está abordando la entrega de kits. Ese es uno de los planes de contingencia, entregando casa por casa los kits que tienen tapabocas, guantes, desinfectantes y un gel antibacterial. 2. Bueno, quisiera preguntarle cómo se lleva la educación a la primera infancia, ya que ellos no cuentan con equipos electrónicos. Bueno, desde la Secretaría de Desarrollo Social, que es la dependencia que maneja la primera infancia de 0 a siempre, se reunieron con todo el grupo docente, que son 92 maestras, en donde ellas, por sectores, antes de que aconteciera esto, pues surgió una eventualidad, y es que cerrar uno de los jardines del municipio, y se tomaron medidas como realizar las planeaciones de todo el mes de marzo y todo el mes de abril,
para los niños, para que sus padres recogieran esto en los jardines correspondientes y tuvieran todas las actividades, ya que como usted lo menciona, no tenemos medios electrónicos para que los niños se puedan comunicar. Entonces, de esa manera se manejó el tema con la primera infancia. En cuestión económica, ¿cómo responde el municipio a los docentes que se encuentran laborando desde casa? Bueno, desde la alcaldía municipal se está presentando lo siguiente, y es que acá tenemos sector público y privado. En el sector público, las personas que trabajan en el municipio, bueno, ya sabemos que los que están por el municipio, pues ellos siguen laborando, igual el contrato no se les ha suspendido, de la manera en que los docentes, el cuerpo docente se está manifestando y está colaborando para seguir su contrato, es asistiendo a las reuniones que se están haciendo vía virtual y entregando las planeaciones. Ya se prevé que como esto va a alargarse más tiempo, ellos tienen que hacer una reunión todos los lunes en donde tienen que entregar un informe de lo que han hecho sus estudiantes. Como no tenemos medios electrónicos, el único medio que utilizaron los padres es fotos vía WhatsApp, en donde demuestren que están haciendo las actividades que se dejaron con los niños. Es en el sector público. En el sector privado, pues ya ¿cómo decirlo? Cada institución ya se evidenció que no se puede cancelar igualmente ningún contrato, pero eso ya es un manejo que da directamente pues el sector privado. Y para finalizar, ¿cómo se hace la entrega de ayuda alimentaria a los estudiantes en el municipio? Bueno, vuelvo y repito, desde la Secretaría de Desarrollo Social, que es la encargada de manejar temas como adulto mayor, primera infancia, se me escapa, adulto mayor, primera infancia, jóvenes en acción, familias en acción. Entonces, ¿cómo se está manejando el tema? Como los funcionarios públicos, ellos tienen un permiso para seguir laborando, lo que hacemos es que se dividen en todas las dependencias las personas que pueden trabajar en este momento y se están repartiendo unos mercados casa por casa a las personas con, en este caso, con mayor índice de vulnerabilidad, como lo son el adulto mayor, familias en acción, jóvenes en acción, mujeres en acción, mujer, equidad y género. Entonces, de esa manera es que se está manejando. Se les está entregando un mercado primero a esa población vulnerable y ya después sigue con el tema, pues, con el resto del municipio. Bueno, muchísimas gracias, Secretaria de Salud. Y esto fue todo desde el municipio de Cota. Sigan ustedes en estudio. Muchísimas gracias a Cristina Neuque. Y ahora vamos a pedirle a Yanis que por este momento no dejes ver tu pantalla mientras ya vamos con la invitada de Lady Abril. Ahora le doy el paso a Karina Turriago. Karina, muy buenos días. Estás en vivo y en directo y pues tenemos una invitada muy especial. Ella se trata de María Paula Duque, vicepresidenta de Avianca. Los anuncios que tienen que hacer el sector aéreo a propósito del COVID-19, ¿de qué se trata, Karine? Hola televidentes, muy buenos días. En este momento me encuentro con la vicepresidenta de Avianca en el CEO y quisiera preguntarle lo siguiente. ¿Qué medidas tomará Avianca frente a la crisis que está pasando en este momento por el COVID-19? Buenos días, gracias. Se debe aclarar que Avianca ya presentaba o venía con algunas irregularidades financieras. Debido a la pandemia COVID-19, la aerolínea tuvo la pérdida de más de 898 millones de dólares. Como primera medida respecto a la crisis es generar acciones, mejoras en la red de rutas y mejorar nuestra operación aérea en nuestro aeropuerto internacional El Dorado. También se mantendrán consorcios con otras aerolíneas, adicional que Avianca volverá a lo básico, generando un mejor servicio al cliente y se enfocará en el traslado de pasajeros, carga y lealtad. Se debe aclarar que todas estas medidas se realizarán pasando la crisis. Bueno, y también, ¿qué pasará con el personal que depende de Avianca, pues, para mantener sus hogares? ¿Qué pasará con estas personas que trabajan allí? Bueno, nosotros estamos tomando todas las medidas necesarias para mantener a más de nuestros 20,000 empleados. A ellos se les ha ofrecido una licencia no remunerada.
Adicional, se les ha asegurado a ellos que no se les terminará el contrato durante esta licencia, también la posibilidad de regresar a la aerolínea, y adicional se les asegurará el pago de seguridad social y asistencia médica. Muchas gracias. Estas fueron las declaraciones de la vicepresidenta de Avianca, informó Karina Turriago. Sigan en estudio Noticias Caracol. Muy bien, 8:22 de la mañana, y a esta hora saludamos a Lady Abril y a su invitada. Ella es la ministra del Interior, Alicia Arango, quien va a hacer unos importantes anuncios acerca del tema de la violencia intrafamiliar, pese al decreto de la cuarentena. Ahí estamos conectados. Lady y... Buenos días. Así es, Sandra. No me encuentro en ese momento con la ministra porque tenía unas reuniones importantes, así que me encuentro en línea con Yuri Caro, psicóloga especialista en Derecho de Familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, quien nos hablará desde la ciencia de la psicología sobre el tipo de conductas que conllevan al maltrato. Buenos días, Yuri. ¿Cuál es la causa que determina el comportamiento de violencia intrafamiliar a la actual situación de aislamiento? Bueno, buenos días para todos. Se debe tener en cuenta la cámara. Antecedentes. Sí, Yuri, tranquila. Ustedes saben, en tiempos de COVID-19 todos nos estamos acostumbrando a la tecnología. Ahora sí tenemos la imagen de nuestra invitada. Buenos días. Buenos días para todos. Básicamente hay una serie de situaciones y antecedentes que se deben tener en cuenta dentro de la violencia intrafamiliar. Una de ellas es el ciclo de la violencia, dentro del cual se tiene en cuenta la manera en que nos relacionamos desde pareja, que es inicialmente. Entonces, para ello se tiene en cuenta unos sistemas que se dan en el ciclo de la violencia, como son una acumulación de tensión, donde básicamente se habla de situaciones en las que las personas suelen decirle a su pareja: no puedes, no eres capaz, no estás capacitada para X o Y cosa, de tal manera que se genera un detrimento dentro de la autoestima y el autoconcepto de la persona que es víctima de violencia. Luego se desencadena en una exposición como tal a un episodio concreto de violencia física, de tal manera que una vez pasado ese episodio se llega a un momento de distensión en el cual se puede llegar a tener una luna de miel, donde ya hay un estado de calma, donde la familia ya vuelve a tener una vida normal dentro de ese contexto, y luego vuelve a repetirse este ciclo. Otro antecedente que se debe tener en cuenta es la violencia naturalizada, puesto que de una u otra manera nuestro sistema y nuestro entorno sociocultural nos ha llevado a pensar, dentro de la teoría del aguante, que las familias, como eran nuestras madres, nuestros abuelos, pues aguantaban cualquier cosa dentro del sistema familiar. De tal manera que hoy en día y en consulta se ve con mucha frecuencia que cuando se le pregunta a una mujer que es víctima de violencia cómo es su relación de pareja, usualmente suele decir normal, bien, sin tener en cuenta que realmente está siendo víctima de violencia. Estos antecedentes dan cuenta de cómo actualmente tanto las mujeres como los menores de edad son las principales víctimas dentro de este contexto. Como me preguntaba Lady, en este momento de aislamiento, de pandemia, donde estamos en un confinamiento obligatorio, se ven muchas situaciones suscitadas como es el miedo, la angustia, la incertidumbre ante la situación de pandemia, aunado a problemas económicos que se dan dentro de las familias y que actualmente, lamentablemente, se da el caso de situaciones en las que este problema de violencia, que venía siendo de una u otra manera evitado a través de situaciones de la vida cotidiana, como ir al trabajo, como estar distraído en diferentes actividades, que de una u otra manera eran un escape ante una situación familiar de disfunción, pues en este momento está de cara ante una situación que no se puede negar, ante una evidente disfuncionalidad familiar que hace que la acumulación de depresión, de estados ansiosos, puedan llevar a que de una u otra manera el problema se vea mucho más reflejado.
Yuri, ¿cuáles son esos casos de violencia más comunes en la sociedad colombiana y qué debo hacer si soy víctima de algún tipo de violencia? Bueno, los casos más comunes son la violencia contra la mujer, el maltrato infantil. La violencia de género es una de las cosas por las que evidentemente a nivel nacional se presenta con más frecuencia, lamentablemente, los casos de feminicidio. Pero también hay que tener en cuenta unas violencias que a veces no son tan evidentes, como es de pronto la violencia económica, cuando muchas veces la pareja, siendo proveedora de la casa, termina dejando de lado un ingreso económico que puede obtener su pareja en pro de tener una mayor forma de manipulación. Esto está igualmente dado también por el chantaje y la manipulación emocional, que es otro de los factores importantes de la violencia. Muchas gracias, Yuri, por aclararnos. Hola, ¿me escuchas? Sí, sí, te estamos escuchando. Sí, estamos escuchando. Muchas gracias, Yuri, nuevamente por aclararnos sobre este tema de interés general y sobre todo por las recomendaciones para tomar en algún tipo de circunstancia que nos lleve a maltrato intrafamiliar, psicológico o físico. Feliz día. Ok, gracias. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias a nuestra invitada. Niñas, lo han hecho muy bien. Han superado mis expectativas. De hecho, la que pueda y me ayude a editar este video, ahorita más tarde ahí lo organizamos para que quede bien lindo y lo podamos enviar a las redes sociales de la universidad, porque es que definitivamente es eso. Es que no importa si estamos digitalmente conectadas, no importa cómo estemos, pues lo importante es hacer el trabajo. Lo han hecho muy bien. Hay unas consideraciones que hay que tener en cuenta. María Fernanda, sí hiciste bien en traer a la persona a que estuviera más enfocada, porque tú tenías ahí a la presidenta, a la vicepresidenta. Acomodar a la persona estuvo bien, pero suavecito. O sea, es que en televisión todo se nota, ¿me entiendes? Entonces, claro, como por acá, fue como brusco, ¿no? Entonces hay que tener mucho más tacto, mucho más cuidado ahí. No es lo que parece, profe. No es lo que parece, pero así se vio. Entonces, al tema de las preguntas, bueno, al tema de las preguntas, fueron muy certeras, pero entonces a veces es importante aprender a hacerlas un poco más concretas para que el tiempo se lo gane el invitado más que yo. Entonces es súper importante. De antemano, muchísimas gracias a la persona que te ayudó en la tarea. ¿Quién es? ¿Prima, hermana, tía? Mi cuñada. Ah, cuñada, muy bien. Es que se vio duro que ella se corrió porque es que ella está embarazada, entonces ay, yo moví la pierna y ella se corrió, pero ella fue la brusca, profe, hay que aclarar. Pero lo hicieron muy bien, muy bien. Y de eso se trata, de ir soltando ese nervio y además porque cuando uno está en vivo todo puede pasar. El perro, el gato, el carro, el camión, la ambulancia. Entonces uno no puede distraerse sino continuar. Y me imagino que te ayudaron haciendo la cámara también, ¿no? No, profe, puse como un adorno de mi abuelita para que lo sostuviera. Ah, ok. Pero te felicito, lo hiciste muy bien. Muy bien. Gracias. Además porque como muy suelta, y eso es lo que a mí me interesa. Día tras día ustedes tienen que ir soltando más. Después vamos a hacer transmisiones especiales y cuando sean las transmisiones especiales todo puede pasar. Y yo soy mala y hago que cosas pasen. Entonces ustedes tienen que aprender a improvisar y a solucionar los temas. ¿Listo? Luisita. Sí, bueno, Luisa, me pareció interesante tu entrevista, solo que el tema de la cámara, de no dejarla en un sitio, sino que tú la sostuvieras, pues por supuesto que eso me genera ahí como ruido. No solamente en el sonido, sino también en la imagen. Entonces hay que tener mucho más cuidado con ello. ¿De acuerdo? Y lo otro es el tema de las preguntas. Tú hiciste una pregunta muy corta. O sea, la una porque se extiende, la otra porque muy práctica.
sí hay que hacer preguntas cortas, pero, señora. Se puso muy nerviosa. ¿Qué es lo que pasó? Porque mi mamá se puso muy nerviosa. Claro, y tú haces una pregunta más corta. Tú no, mira, en la medida, y eso es un consejo para todos, en la medida en que yo haga la entrevista más tranquila, que yo haga la pregunta más tranquila, más relajada, si yo le hago un contexto, la persona como que necesita esos 5 segundos para ponerse en situación. Eso no le pasa solo a tu mamá, eso le pasa a todo el mundo. Yo he tenido funcionarios públicos, es que es el director jurídico de la entidad tal, y pasa y el director jurídico se pone verde, morado, rojo, no sabe qué decir, no sabe qué hacer, y a las mujeres más. Entonces, lo que uno hace en esos 5 segundos es darle contexto, es como que la persona asuma que está en una entrevista, que está en una situación especial, y como que se tranquiliza y dice, bueno, yo voy a contestar lo que es. Pero es eso, es súper importante. Nosotros somos los que le manejamos también los nervios a la persona. Si yo estoy nerviosa, por supuesto que también le traslado los nervios a la persona. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Listo? Continúo con Cris. Cristina, ¿estás? Sí, ahí está. Sí, acá estoy. Bueno, sí, Cristina, 3 cosas fundamentales. Cuando me recibiste el cambio, te enredaste ahí. No sé por qué, un poquito. Lo segundo es que al mover la cámara se veía negro, o sea, estaba ella en un contraluz. Si yo te estoy advirtiendo desde el día anterior que tienes que acomodar a la persona y todo, yo tengo que acomodar mi set. Así como lo tienes ahí, yo lo hubiera sentado al lado. Más que perfecto. Pues de pronto lo pensé por el tema de las fotografías y dije, no, pues como incluso ayer ya nos habíamos sentado ahí y pues no se veía bien claro, tal vez fue porque hoy amaneció nublado, entonces se ve como muy, sí, no sé, como que no se me alcanzó a ver bien mi hermana. Sí, entonces hay que tenerle mucho cuidado. Ahora, tú tuviste una entrevistada, una invitada que se extendió y se extendió y se extendió. ¿Se acuerdan que yo les dije que es 1.5 minutos? Entonces yo yo soy el periodista, yo soy el que determino cuánto tiempo debe ir. Entonces como tú la tenías enfocada a ella y no te estabas viendo tú, haberle hecho señas. Como una vez a mí me decían, con un roce, pues no un pellizco, pero sí, eso significa que hay que parar. Entonces es súper importante que nosotros... suave como yo. Sí, muy suave, ¿no? Muy suave el tema. Pero sí hay que hacer, porque imagínate, si no, nosotros hemos tenido invitados aquí que uno dice, pero ya cállate, pero eso es imposible. O sea, uno tiene que, en radio es mucho más difícil cortar a una persona que en televisión, porque en televisión tú le abres los ojos y ya. Digamos que la persona entendió y se quedó callada, pero así es mucho más complicado. Entonces, es importante que aprendas tú cómo a fijar pautas antes de la entrevista, no durante la entrevista. Entonces, decirle, mira, vamos a tener 1.5 minutos. La verdad, yo quiero que nos enfoquemos en estos 3 puntos para que la persona a sí mismo ya, no, yo no puedo hablar tanto, tengo que ser más concreto, debo ir al punto. Es mucho mejor, entonces hay que pensarlo de esa manera. Mucho cuidado con eso. Karina, me gustó mucho tu set, ahí sentadas, se veían muy lindas. Me parece que lo hiciste muy bien, aunque se te notaron los nervios. O sea, no sé por qué estabas nerviosa. No sé. Yo siempre sufrí de nerviosismo. O sea, si yo soy la reina de la gesticulación, tú eres Miss Universo. Porque te mueves demasiado. Y es por eso que yo me doy cuenta que estás nerviosa. Porque finalmente la voz no te tiembla, es un buen tono de voz, es un buen manejo, pero es ahí en donde yo me doy cuenta. Además, me parece genial que te hayas recogido el cabello, te ves súper linda. O sea, de las 2 formas te ves muy bien. Entonces, es súper interesante que te acomodes, que te acoples, que dejes los nervios, porque tu invitada súper tranquila. Ella empezó a hablar sin problema. Pero el punto fue ese. ¿Listo? Entonces hay que tener cuidado. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Y ahora vamos a hablar con Lady. Señorita Lady, usted me hizo equivocar. Me parece el colmo.
Profe, sí, o sea, es que yo tenía era una entrevista a una psicóloga, pero nunca pensé que el tema del lead fuera, el tema del lead fuera como para sustituir sustituir a esta ministra. Entonces, o sea, yo no lo vi de eso. Yo quería una persona pues que estuviera como metida en el tema y pues lo que hice fue, te mandé el lead, pero acerca de la noticia en general. No pensé, digamos, que No, porque esa era la introducción. El lead es la introducción para que yo les dé el paso a lo que va a ser la entrevista. De eso se trata. Entonces tú debiste, cuando te diste cuenta que yo empecé con haberme escrito rápido, ese no es el lead, y yo solamente te hubiera dado el paso, sin haber anunciado nada más. Es re mal, o sea, literal no alcanza ni a llegar el mensaje. Y además que hubo momentos donde se trababa la cámara, que estaba mi invitada y no sabía si ella ya había parado o era que estaba trabada la conexión. Entonces también me pegué una perdida ahí y no sé si terminé la conversación en buen momento, porque mi cámara se quedó trabada de ella y no sabía si despedirla o todavía seguía hablando y era la cámara, la conexión. Fue horrible. Yo sé que fue garrafal esto y pues uno aprende pero a pesar de todo, las preguntas muy claras, ¿no? Y la señora muy pila también me pareció, no estuvo tan terrible, no. Lo único fue, pienso yo, haber tenido una información diferente a la que era. Pero bueno, digamos que ahí como uno la desembarra, pues estuvo bien que tú dijeras, no está la ministra, pero tenemos una psicóloga que es especialista en el tema, A mí me parece que eso estuvo bien, o sea, improvisaste de la mejor manera posible. Pero como se pueden dar cuenta, esto es súper interesante. Esto les llama a uno a muchas reflexiones de cómo me veo, cómo me visto, cómo hablo. Porque es que cuando uno ya está haciendo reportería en calle, todo eso juega. Todo eso. Si yo estoy bien vestida, si yo estoy mal vestida, si tengo jeans, si los jeans están rotos, todo significa muchas cosas. Entonces a mí me parece fantabuloso realmente que ustedes hayan hecho el ejercicio de esta manera. De antemano, muchas gracias a todas las personas que les ayudaron. Todos los días van a tener que buscar a una persona que les ayude. ¿Oyeron? Todos los días, porque es que este no es un ejercicio de un día. Esto es un ejercicio de varios días, de varias oportunidades, porque si no va a ser muy difícil que ustedes puedan avanzar. Todos esos errores que vimos hoy, hasta lograr tener un noticiero prácticamente perfecto. De eso se trata, de tener un noticiero con todas las condiciones. Miren, yo no había programado, no habíamos programado más bien con Lady hacer una llamada, incluir otra persona en la llamada y bueno, hacer todo este juego tecnológico. Y miren que nos salió bien. Entonces la idea también es continuar en el tema. ¿Listo? Entonces, en una semana, hoy es miércoles. La otra semana, miércoles, nos vamos a dedicar a hacer la transmisión de las elecciones. Entonces, para poder hacer la transmisión de las elecciones, ya estoy buscando los boletines de prensa y todo el tema para poder hacer el ejercicio mucho más práctico y enviarles a cada uno. Y que también aprendan a sostener, vamos a sostener una transmisión de 2 horas de solo elecciones. A ver cómo lo harían. Porque una cosa son minuticos, 2 minutos, 5 minutos, pero ¿qué es aguantar una transmisión de más tiempo? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué palabras más me voy a inventar? Ahí es donde uno dice, el periodista debe tener un glosario completo para desarrollarlo. ¿Listo? Bueno, cuéntenme ahora desde ustedes cómo vieron el ejercicio. ¿Les gustó? ¿Qué pasó? María Fernanda. Profe, sí, estuvo muy chévere. Pues la verdad, a comparación de ayer, hoy me sentí mucho mejor. Como que ayer yo sentía, pues tuviste que yo como que al principio estaba súper clavada al cuaderno, luego se me olvidaban las palabras y la verdad esto ni siquiera lo practicamos tanto y simplemente yo le dije, yo te voy a hacer tal pregunta, el tema general es este y como que luego redondeé toda la idea y lo que tú dijiste, o sea, si uno sabe lo que está hablando, pues uno sabe que puede hablar, o sea, uno que sabe que puede preguntar, sabe que puede decir y pues eso me pasó, yo había leído anoche la noticia, estaba súper interesada en el tema, entonces pues la verdad me gustó mucho, a excepción de lo de la corrida brusca, pero pues todo estuvo perfecto.
Ay, Dios mío, bendito. Luisita. Luisa. Espera, profe, pues, ¿ya me ves? Ya estamos ahí viéndote ahora sí, Luisita. Profe, pues a mí la verdad me dio muchos nervios porque pues yo nunca había hablado delante de mi familia así, de ninguno. Entonces, pues me dio un poquito de nervios con mi mamá y pues, pero a mí me gustó el ejercicio porque pues yo sentí que sí era un noticiero de verdad, porque pues digamos que yo escuché como lo que estaba María Fernanda, después como que me dieron nervios, pero pues le di y después escuchar la otra y como que todo fue muy rápido, entonces como que sí pareció un noticiero de verdad, entonces a mí me gustó la experiencia, profe. Claro, y es que de eso se trata, que lo sientan como un ejercicio tan real como si estuviéramos transmitiendo para NTN 24. Es que ayer por la tarde, un ratico, me puse a ver NTN 24, lo hacen exactamente igual. La diferencia es que el uno está en Londres, el otro está en España, el otro está en Brasil, pero que vamos, que es la misma cosa, o sea, que no tiene complique, que la herramienta es la misma y todos se conectan por Skype y van al aire. También se retrasa el audio, también hay problemas de conectividad, todo eso hay en un noticiero en vivo. Entonces, a mí me encanta este ejercicio por eso, porque ustedes realmente sienten el furor de lo que significa un noticiero en vivo, con todas las de la ley y con todos los problemas que deben tener. Y eso es lo interesante. Cristina. ¿Cristina se fue? Profe, no, yo estoy acá. Ah, bueno, yo pensé que se había brava porque le dije, está en contraluz. Dime. No, profe, no, para nada. De hecho, yo creo que lo único que de pronto me jugó de una mala pasada fue la posición de la cámara, porque entonces sí, como que yo alcancé a notar que se veía en contraluz, entonces me puso nerviosa. Entonces ya como para la próxima tener presente cómo acomodar bien la cámara, para así poder desenvolverme mejor y hacer las preguntas mejor. Ah, bueno, y también me di cuenta de algo que era embarré, como que al final le dije que era Secretaría de Salud y era la Secretaría de Educación, entonces ahí como que era embarré. Pero pues bueno, a mí son cosas que pasan. Es más, a mí me escribiste que era en la Secretaría de Salud y después era que era en la educación. Esa fue otra cosa que yo no te dije, pero sí me di cuenta. Yo, bueno, pues igual ya, como dicen, echados al agua, pero es súper importante. Mira, tú me escribiste, estoy con la secretaria de Educación, y luego tú le dijiste a ella, bueno, secretaria de Salud. Claro, el nervio del momento, eso es claro, pero hay que tener mucha tranquilidad. Una cosa... Sí, ya, como que... Sí, y no estar mirando todo el tiempo las preguntas, eso me faltó decírselo a Lady, porque Lady está, yo creo que es que tú tienes eso escrito en el computador, las preguntas seguramente. Y claro, lo que volteabas a leer la pregunta, pues es que se nota demasiado. Entonces las preguntas prácticamente que tienen que estar acá. No tanto escritas, nada, sino que uno ya tiene que tenerlas más que planeadas. Pero en general, Cristina, ¿te sentiste bien? Sí, no, digamos que ya para una próxima ocasión, sí, indispensable tener como bien la cámara, porque pues eso fue lo que me generó muchos nervios, el movimiento de la cámara, entonces como que tenerlo muy presente. Sí, muy bien. Y Lady, ay, perdón, Karina primero y luego Lady. Karina. Cortes, profe, por favor. No, yo me sentí, uy, profe, bien, o sea, comparación de ayer, que literal estaba leyendo todo y viendo hacia el computador y que se notaba, pues ya hoy me sentí mejor. Yo siempre he sido nerviosa, no sé por qué, tengo como esa cosa siempre, pero voy a trabajar en eso, pues obviamente para mejorarlo, porque de eso se trata, de ver ahorita acá las falencias, pues para mejorarlas y pues continuar mucho mejor. Entonces sí, me gustó muchísimo. Yo tenía un profesor en el máster, ese hombre, el máster que yo hice es para enseñar a ser políticos. Y entonces dentro de lo que uno aprende es a que ellos den discursos, a manejar ruedas de prensa, bueno, todo, ¿no? Y pues por supuesto que una persona que no está en medios de comunicación le es mucho más complejo, es mucho más difícil. Y entonces este maestro español, catalán, él, decía que una forma de manejar los nervios era
apretar los dedos del pie izquierdo, porque resulta que en esa parte del pie está todo el torrente, digamos, del aparato nervioso del ser humano. Entonces, cuando uno aprieta ahí, vemos que uno siente como el corrientazo, pero todo el nervio se va para allá y uno puede seguir sin ningún problema. Entonces, ese es como un tip que te doy ahí. Aprietas el pie y tú sigues como si nada. Entonces, finalmente a mí me están viendo de aquí para arriba. No, nadie está viendo mis pies, mis piernas, nada. Pues si yo me pongo a brincar, pues por supuesto que se va a notar. Pero si yo estoy apretando el pie solamente, pues no va a haber ningún problema. Los dedos del pie. Entonces es un tip interesante, a mí me parece positivo, y en algún momento yo se lo di a un señor con el que yo estaba trabajando, que era supremamente nervioso para las cámaras, y él odiaba, y además era un genio terrible. Y entonces yo le decía, doctor, ¿usted por qué no se relaja, se tranquiliza un poquito, haga este ejercicio y verá que todo empieza a fluirle mejor? Es la hora que el tipo todavía lo hace, porque pues precisamente es una manera de evacuar. Claro, usted suelta el pie y se siente súper descansado, porque pues ya ha botado toda esa energía ahí. Entonces me parece interesante que lo hagan. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Lo tendré en cuenta. Bueno, esos tips para poner. No, y de verdad que les voy a el viernes voy a programar, una clase de tips que yo tengo para manejo de nervios en radio, en televisión, escribiendo. Ay, profe, sí, súper. Para que las tengan en cuenta, porque pues todo esto hace parte, obviamente, mi asignatura se llama Instituciones Políticas, pero yo no puedo ser periodista de una institución política siendo un mal periodista general. O sea, yo tengo que ser un buen periodista en términos generales para poder ser un buen periodista en la especialidad que es las instituciones políticas o las entidades políticas. Entonces, por eso me parece importante y súper necesario darles esos tips de manejo, de reacción, de muchas cosas para que salgan mucho más, digamos, capacitadas en esta materia. ¿Les parece? Sí, profe, perfecto. Sí, profe. Me encanta. Bueno, vamos con Lady. Lady, la niña cibernética. Cuéntanos. Hola, profe. Profe, pues de todas las experiencias uno aprende, ¿no? Y pues empecé mal desde la pregunta porque pues se fue desviando por un tema totalmente distinto al que yo tenía planeado. Fue muy chistoso, pero pues, o sea, a mí me pasaron muchas cosas en ese momento porque pues me diste paso con la ministra del Interior, obviamente fue error mío, y yo trataba como de improvisar y empieza a ladrar mi mascota. Eso fue muy, muy caótico en ese momento porque, o sea, yo no sabía qué hacer. Yo tratando como de improvisar de algo y empieza a latir y lata, y yo, Dios, ayúdame, pero pues de esos errores se aprenden y sí, lo que tú dices de memorizar, como hacer ese uso de memorizar, porque a veces uno tiende a depender mucho de los equipos, pero digamos que yo lo tenía un poco memorizado, sino que en ese momento, cuando pasaron todo ese poco de cosas, fue horrible, o sea, perdí como el sentido en todo eso y por eso tuve que apoyarme directamente al computador porque me sentía nerviosa tanto que ladraba a mi mascota, las preguntas, todo fue un poco de caos y al final no pude como cerrar bien, hacer un cierre bien, sino fue como feliz día, no sabía si ella ya había parado o si el internet era el que me estaba fallando, entonces fueron varias cositas que me jugaron en contra, pero uno aprende mucho a improvisar. Yo creo que hay que recurrir a la improvisación y no, profe, muchas gracias por esos tips que diarios nos das, porque de verdad nos sirven para este mundo nuevo en la comunicación. Sí, ¿ustedes antes habían hecho algún ejercicio así? O sea, obviamente ya estando en vivo, habían tenido... Ay, espérense un momentico que me está escribiendo mi practicante que está estresada.
Sí, María Teresa, monta la foto del gobernador y ya ahorita en una hora te marco que es que estoy en clase, tranquila. Entonces, miren, digamos que cuando uno está enfrentándose a estas situaciones, siempre hay que tener mucho control. Porque no les digo calma, porque es que me van a decir, profe, pero ¿cómo voy a estar calmada si me están saliendo mal las cosas? ¿Cierto? Pero más que calma es control. Nadie está exento que le lata el perro, que pase lo que sea. Miren, yo me acuerdo alguna vez trabajando en Teleamiga, estábamos haciendo una nota en la Plaza de Bolívar. Ustedes han visto que casi que en todos los medios de comunicación, cuando uno está haciendo una nota en la Plaza de Bolívar, se arrima gente. Y dentro de esa gente hay un señor con la banderita. Me acuerdo tanto que eso era de mis primeras notas que yo hacía para Teleamiga Internacional. Y yo decía, no, yo le decía a mi camarógrafo, yo le decía, Chino, pero ¿qué hacemos? Ay, Sandrita, eso no le ponga cuidado. Y efectivamente yo empecé, la nota iba enfocada a que la Catedral Prima de Colombia le acaban de hacer una reestructuración que había costado un montón de plata y que había quedado preciosa y Y pues obviamente la idea era poder, o sea, yo hablaba y de inmediato él se iba a la imagen de la catedral. Pues con el señor ahí atravesado, pues era muy difícil. Entonces yo le decía, antes de empezar a grabar, dije, mire, por favor, déjanos grabar, córrete para que podamos hacer el plan. No. Eso no hubo poder humano. Entonces el tipo salía ahí saludando todo el tiempo en la cámara. Entonces lo que yo le dije a este chino fue, hagamos en varios planos para que después en edición, menos mal que era pregrabado, entonces después en edición lo podamos hacer. Bueno, listo. Yo hice el lead, o sea, yo hice el intro de la nota y el tipo salió haciendo así, todo el tiempo. No lo pudimos quitar de encima, pero nos tocaba grabar porque ya no teníamos más tiempo. Teníamos que grabar rapidito e irnos a editar porque el programa ya era por la noche, era un martes. Entonces, pues nada, yo grabé, como salió y luego él le hizo los planos. En todos los planos salía el tipo, no hubo poder humano. Entonces a veces uno se estresa por bobadas, pues el tipo es un nadie, pero pues a uno sí le afecta como periodista. Entonces por eso es que uno tiene que manejar y tener el control. Yo me acuerdo que el jefe de cámaras ese día a mí me decía, Sandra, no se desespere. Si hay gente que no se quiere quitar, eso hace parte del paisaje urbano. No se angustie. Finalmente, a eso es lo que nosotros nos enfrentamos cuando estamos caminando por la calle. La televisión simplemente es un canal en donde la gente se ve y eso es lo que le gusta a la gente. Entonces, hay que permitírselo. También el tema de los sonidos es una cosa complicada a veces. La ambulancia, el carro, el bus, el camión, el perro, el señor de las hamburguesas todo a 1000, el señor de los tamales, todo eso hace parte del paisaje urbano. Y pues cuando uno está en el desarrollo propio del trabajo, le tocó, no hay nada más que hacer. Entonces por eso nosotros tenemos que acostumbrarnos a eso. No podemos dejarnos intimidar por el desarrollo de esa tarea. Yo les iba a preguntar, ¿alguno de ustedes vio las grabaciones del día de ayer? Pues ahí quedan en el Skype y yo también las subo a YouTube. ¿Alguna se vio? Profe, yo entré por YouTube, pero entonces en la sesión 5 y en la sesión 6 me salen las mismas. Y en la sesión 5, en la primera, me sale parte de la de antier y en la otra como parte de la de ayer. O sea, quedó rara. Ay, bueno, voy a revisar cómo fue que quedó. Pero te alcanzaste a ver. Porque como ayer, a lo último, sí, un poquito, que fue la primera que fue cuando el computador se me reinició, entonces no pude ver bien. Pero que ahí traté de mirar por Skype, pero pues no me cogía bien. Entonces, no sé. Y pues como yo también terminé la clase más tempranito, entonces no, que iba a mirar a ver qué habías dicho al último y no pude, porque no estaba. Sí, solo la primera parte. Es que ayer no fue solamente nuestra clase, sino a nivel nacional. Había una falla en el internet. Entonces, pues por eso, ay, qué linda gata. Entonces, por eso se presentó la falla y no me dejó grabar la clase. Hoy llevamos ya 49 minutos y va muy bien de grabación. Por eso les iba a pedir el favor, ustedes que saben editar, que alguna me hiciera el favor de editar solamente la parte del noticiero
de los en vivos y que me enviara que nos enviara, porque qué chévere que todas tengamos ese video vía WhatsApp. Entonces no sé cuál de las 5 me puedan ayudar en esa tarea. Cristina sabe hartísimo de edición, profe. Cristina, ¿nos apoyas? Profe, pues, la cosa es que digamos que desde el celular se me haría muy complicado y ahorita en el computador yo no tengo el programa de edición, porque si yo lo tuviera yo digo listo de una, pero desde el celular como el video es tan pesado, se me hace un poco complicado editarlo. Ah, bueno. ¿Y alguna otra que de pronto tenga ahí la posibilidad? ¿Ninguna? ¿No saben? Yo voy a tratar, no prometo nada, pero voy a tratar porque pues tengo el editor ahí en el celular, el problema es el espacio, que es muy pesado, pero yo reviso a ver si lo puedo descargar y lo puedo cortar desde el computador y así para poderlo editar. Eso, ay, porfa, ¿sí? Y nos avisas, como dicen por ahí, con el sí o con el no, para poder revisar y eso, porque es chévere tener ese pedacito. Bueno, entonces, ahora como les dije al principio, entonces la primera parte iba a ser este tema de lo práctico, no sin antes decirles que mañana tienen que volver a hacer el mismo ejercicio y entonces buscar un invitado. Con otra persona diferente, ¿sí? Sí, por favor, por favor. ¿No se puede con la misma, profe? Porque yo acá no tengo así como contacto de alguien, porque vivo con mis tíos, pero pues mis tíos no salen en eso. O sea, ellos son es que tú pueden hacerlo con otra persona que no esté ahí mismo. ¿Se acuerdan? Así como lo hicimos ahorita con Lady. Esa puede ser una alternativa para que podamos... Profe, lo que pasa es que les voy a decir por qué no con la misma persona, porque se acostumbran. Y uno rara vez repite invitado. O sea, uno repite invitado cuando es una persona como el presidente, el ministro, la alcaldesa, ¿cierto? Porque pues duran 4 años, pues ahí sí se repite invitado. Pero, y no es que es de hoy, mañana otra vez, no, porque es que ya se vuelve un vínculo familiar, ¿cierto? Y ya es muy difícil que ustedes asuman el rol de periodistas. Por eso es que necesito que busquen otra persona, que es mi vecina, que por la ventana me puedo hacer la entrevista. Hágale. Estamos en cuarentena y todo es válido. Sí, profe, yo haré todo lo posible porque acá no, la verdad no sé. Y como las personas que tengo contacto o están en clases virtuales por la mañana, mi hermana, que es la que siempre me colabora, trabaja en la gobernación y desde las 8 está ahí o antes pendiente en videollamada, entonces todo el mundo como que a esa hora está súper ocupado. Pero yo haré todo el esfuerzo a ver quién. Bueno, periodista, no me deje. Yo no sé cómo, no sé quién, pero de que se consiguen a alguien, se lo consiguen. Es que inclusive ustedes pueden hacer una nota con la gente de la casa. La nota puede ser, bueno, y aquí estamos en el municipio de Nalaima y estamos viendo cómo los ciudadanos de este municipio viven el COVID-19. Su nombre. ¿Cómo le han parecido las medidas del COVID-19? ¿En qué le ha afectado la cuarentena? Es que eso era ¿Cuándo quiere que se termine? O sea, yo misma tengo que hacer un cuestionario corto, pero un cuestionario. Señora Luisa, te escucho. Es que eso era lo mismo que yo te iba a preguntar, porque es que yo acá tampoco es que tenga así, se me acaban las opciones. Entonces te iba a decir si yo también podía hacer eso como una entrevista a un ciudadano normal, digámoslo así. Claro, total. Ok, profe. Entonces pueden hacer desde diferentes puntos de la información, cómo se está viviendo en Cota, en Nanaima, en Suba, en Ciudad Bolívar, todo. ¿Qué opina usted de que esto se vaya hasta julio? Imagínense, eso se llama reportería ciudadana y se hace todos los días y todo el tiempo. Entonces no, digamos que no se cohíban. Además, Luisa, me dices que no tienes a nadie y el novio, ¿ya lo he hecho? Miguel, sí le puede ayudar. Estoy pensando en él y en mi hermanito, profe, porque mi papá no, ni rogándole, profe. Ah, bueno, el hermanito también. ¿Y cómo están viviendo? Oye, sí, a propósito, ¿y cómo están viviendo los niños el tema de la cuarentena? Entonces, no, muchas tareas, mucha sobrecarga, bueno, lo que sea. Pero eso es importante. Sí. Eso hace parte de la noticia, porque es que, ¿qué es la televisión o qué somos los medios de comunicación? Pregunta de parcial.
¿Qué somos? ¿Qué son los medios de comunicación? Son los encargados de informar al pueblo, a la sociedad de lo que está pasando. Sí, pero ¿qué más somos? Creadores de terror. Comunicadores. ¿Qué más somos? Los creadores de terror máximo. Aquí soplándoles mi esposo. Por ahí escuchamos creadores. Que nos sople que le bien, diga más porque así pegado que al chiste. micrófono. Entretenimiento. Esa es la palabra de la comunicación social en el mundo. ¿Sepa qué aprende el televisor? Para entretenerse. Ah, pues claro. Sí, claro, usted está informado, pero usted se entretiene. ¿Usted qué le afecta que una señora la haya mordido el perro de la casa, el dedo gordo del pie? Nada. Usted no le afecta en nada, pero usted se entretiene y ya tiene un tema de conversación. Uy, mami, ¿sí vio que una señora le mordió el dedo gordo del perro de la casa? O sea, ¿sí ven? Ese es parte de nuestro trabajo. Informamos, pero entretenemos. Y entonces si yo veo el testimonio de un niño del municipio de Cota que dice, no, los profesores nos han dejado muchísimas tareas, ya están viendo lo que se ve en agosto del año escolar, es que ha sido muy difícil, pues eso ya es entretenimiento y ya es generar polémica, generar tema y empezar a hablar sobre algo. Pero si nosotros como periodistas no manejamos la información de esa manera, pues es muy triste. Acuérdense que nosotros todos los días, cada vez que uno prende un radio, o entra a internet o prende el televisor, está comunicándose con el periodista. Claro, que hay un actor activo y otro pasivo. El activo, pues somos nosotros los periodistas. Y el pasivo es el televidente, el oyente, el internauta. Pero aún así, hay una comunicación. Que el internauta me puede chatear y me puede escribir, eso que están diciendo es mentira. Como esta mañana nos escribieron, ¿no? Que la gente escribe en el chat del noticiero y que dice que no se hace o que no se gestiona o que no se entrega y que eso es mentira. A veces, pero pues obviamente nosotros no podemos decir eso al aire. Pero es interesante ver cómo la gente también se comunica con uno. Entonces nosotros tenemos que hacer ese ejercicio permanente, analizar qué es lo que yo vaya a decir, además de informar, entretenga a la comunidad, al pueblo. Tú lo has dicho hace un momento. El pueblo es muy importante y nosotros tenemos que generar eso. ¿Por qué las noticias deportivas son tan vistas? Son más vistas que las noticias políticas internacionales de salud. ¿Cuál es la característica de esas noticias? ¿Ustedes qué creen? Entretenimiento. Porque a mí me da lo mismo que Ronaldo gane 50 millones de euros a que se gane 1 millón de euros. A mí me da igual. A mí no. Pero bueno, sí, hay gente que no. Por ejemplo, mi esposo que es tan fanático de las noticias deportivas. ¿Sí ven? O sea, a mí tampoco, profe, esa plata hace la diferencia. Claro, no, pero Ya pues quisiera. igual. Pero no. Ya quisiera yo tener todos los hoteles de Cristiano Ronaldo. No, claro, pero tú por eso no vas a dejar de tomarte la sopa. O sea, tú sigues comiendo. Si es un noticiero el mediodía, tú sigues comiendo. Que embarrada ese man, o que tan bueno ese man, pero uno sigue ahí cuchareando. No, pero pues es importante, David, pero es importante uno entender hasta dónde y cómo va esa relación. Entonces sí, quiero que lo tengan en cuenta. Que cada vez que hagan una nota, además de informar, entretenga. A veces hay notas que yo digo sin sangre, sin contenido, sin información. Sobre todo esos temas económicos. Subió, y me da mucho mal genio cuando escucho los indicadores económicos porque dice el tipo, subió el dólar 50 pesos, bajó el café 20 pesos. Así, sin sangre, sin dolor, usted póngale misterio al tema. Ha subido el dólar en Colombia 150 pesos. Y si usted es un buen periodista, entonces hágale la comparación para que la gente entienda y conozcan la magnitud de lo que eso significa. Entonces yo le puedo hacer el comparativo. Hace 10 años el dólar en Colombia costaba 2.500 pesos. Hoy estamos en la barrera de los 4.130 pesos. El costo de vida subió, ¿sí me entienden? De esa manera yo estoy informando, pero también estoy entreteniendo, pero también estoy educando. Y eso es muy importante a la hora de desarrollar el tema en los medios de comunicación.
La diferencia entre los directores de noticias que hay ahorita, digo, en televisión, con Juan Ricardo y con Juan Lozano, es esa. Que sea como sea el director de Noticias Caracol, siempre busca informar, pero educar, enseñarle a la gente sobre diferentes temas. Mientras que Juan Lozano es, a pesar de ser periodista, a pesar de haber tenido un buen recorrido por medios de comunicación, porque él estaba en El Tiempo, él estaba en la revista Semana, en diferentes medios impresos, cuando llega a hacer televisión la cosa es totalmente diferente, porque es que televisión tiene que tener esa milla de más. Uno cuando está en impresos informa la noticia en cuartilla y media, es decir, página y media, y muere. Mientras que cuando uno ya está trabajando en televisión tiene que hacer un doble trabajo, además de informar, educar, entretener a la ciudadanía. Ese es complejo. Anoche veíamos una entrevista que yo las invito a que la vean ahí por internet. Una niña estaba entrevistando a Carlos Vives. Uno no todos los días tiene a Carlos Vives ahí, sentado disponible para uno. Le hizo 4 preguntas malas, todas perversas. El tipo lanzó una canción con Rubén Blades, un ícono, ambos íconos. Y la vieja le hizo una pregunta, ¿y cómo se llama la canción que escribieron los dos? Yo le pregunto, cuénteme la historia de esa canción, ¿cómo se unen ustedes para hacer esa canción? ¿Sí se dan cuenta? Por eso es que a mí en esta clase me encanta que ustedes aprendan a preguntar. Que el tema puede ser muy genérico. Hoy lo hablaba un periodista que decía, antes todos sabíamos de política, entretenimiento, fútbol, no sé qué. Hoy todos sabemos de COVID. Todos sabemos de COVID. La pregunta es cómo el periodista enfoca la información para que de esa manera sea mucho más clara. Porque de ahí depende que el ciudadano entienda lo que está pasando. Si nosotros no sabemos enfocar las preguntas, nos perdemos. Pero a veces también es cierto que debemos hacer preguntas mucho más claras en cuanto a qué. Al qué, cómo, cuándo, dónde y por qué. Esas 5 máximas nunca se van a perder. Las 5 W. Eso hay que tenerlo acá en la mente siempre. Por más que usted esté sentado con el presidente de la República, con el Papa Francisco, con el que usted tenga en la mano. ¿Cómo sucedió? ¿Por qué sucedió? ¿Cuál es el interés? ¿A dónde va? ¿Y quiénes se van a beneficiar? Si yo hago esas preguntas tan claras y tan sencillas, ya yo saco adelante una entrevista. Pero si yo busco la pregunta y se la hago súper rebuscada, le pregunto, y señor alcalde o señora alcaldesa, en este contexto, ¿cuál ha sido el lugar o el espacio? O sea, si yo me pongo a hacerle tantas arandelas a la pregunta, la persona me dice, ¿qué fue lo que me preguntó? Y eso es una vergüenza. Eso es una vergüenza. Entonces, por eso yo quiero que cuando ustedes vayan a hacer esta tarde el cuestionario para su invitado especial, hagan la tarea. Hagan ese pequeño cuestionario. Son 4 preguntitas, porque minuto y medio no les da más tiempo. Mi pregunta demora 10 segundos. La persona que se demore 20 segundos respondiendo, otros 10 segundos, 20. Ahí apenas me van dando el minuto y medio. Es que hasta eso uno tiene que programar cuando está haciendo uno la entrevista. O 3 preguntas. Si yo voy a hacer un contexto, le voy a decir, pues sí, nos encontramos en el parque principal del municipio de Zipaquirá, donde se presenta el primer caso de COVID. Alcalde, cuéntenos cuáles fueron las circunstancias para que esta persona resultara infectada. Entonces el personaje por lo general se demora 20 segundos contestando. Sí, fue una señora que fue a una cita médica y en el centro donde la estaban atendiendo, ahí adquirió el virus del COVID. Listo. Segunda pregunta. Alcalde, ¿cuáles son las acciones que ustedes están adelantando para mitigar el COVID en Zipaquirá? Alcalde, ¿cuál es la población más propensa a sufrir de COVID-19 en el municipio de Zipaquirá? ¿A quiénes han beneficiado con ayudas teniendo en cuenta que no pueden salir por la cuarentena? O
sea, yo tengo que ser puntual, pero siempre debo empezar la pregunta con un verbo. Con una pregunta fácil. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde y por qué? O cuáles, que es también otra que se usa mucho. Pero si yo no logro hacer eso, pues obviamente la persona se puede ir por las ramas. En cambio, si yo soy mucho más puntual, va a ser mucho más sencillo desarrollarla. ¿Listo? Entonces, para mañana, no se les olvide, con su cuestionario, minuto y medio, y su persona favorita que tengan ahí al lado para hacerle la pregunta. Ahora vamos a hablar la parte teórica. Ayer hablamos de las fuerzas militares del Ministerio de Defensa. Hoy vamos a hablar de la Fiscalía General de la Nación. A mí me parece muy importante que ustedes aprendan sobre la Fiscalía porque es uno de los entes que más noticias genera en el país a diario. A veces por la mañana, a veces por la tarde o a veces por la mañana y por la tarde, inclusive por la noche. ¿Por qué? Porque es que ellos están trabajando 24 horas. Entonces, siempre están haciendo detenciones, siempre están haciendo incautaciones, hallazgos y demás. Y entonces uno tiene que saber a quién le va a preguntar o cómo es que le va o cómo es que uno va a desarrollar el tema, ¿cierto? Entonces, hay un discúlpeme que no se lo subí ayer, hoy sí le subo todos los cuadros. Hay un primer escenario, una primera persona, que es el fiscal general de la Nación. ¿Cómo se elige el fiscal general de la Nación? Es una terna presentada por el presidente de la República a las Cortes, a la Corte Suprema de Justicia, y es la Corte Suprema de Justicia la que decide. Pero, esa Corte Suprema de Justicia debe tener la totalidad de sus miembros. Este año, si ustedes recuerdan, se demoró un poco este tema porque varios miembros de la Corte habían salido pensionados o habían renunciado al cargo y no se habían llenado esas vacantes. Y entonces el reglamento interno de ellos decía que no había, digamos que no se tenía la posibilidad de elegir cuando no estuvieran todos los miembros de ese órgano colegiado, de ese órgano colectivo como lo es el Consejo de Estado, y entonces de la Corte Suprema de Justicia, perdón. Entonces, ¿qué hicieron? Pues se metieron por una legulillada, como todos, pues ellos más que nadie conocen sus normas, y lo que hicieron fue una interpretación diciendo que si estaba más de la mayoría más uno, la mitad más uno, perdón, conformaban una mayoría, y el conformar una mayoría eligieron de los que tenían ahí, que estaban ya listos para ser elegidos como magistrados, fueron elegidos y automáticamente ya volvieron a estar completos. Después de que ya estuvieron completos, ahí sí, de la terna enviada por el presidente de la República, eligieron un fiscal general de la Nación, que es el que tenemos hoy. Ese fiscal, asimismo, tiene una fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia, que es como un brazo muy importante para el fiscal, porque es la persona que debe llevar todos los casos que llegan hasta la Corte Suprema de Justicia. En Colombia, usted puede presentar una denuncia, se inicia el proceso, usted pone la denuncia ante la fiscalía. Por ejemplo, es un caso de corrupción. Entonces, presenta la denuncia, inmediatamente inician el proceso de investigación, un juez en primera instancia declara o dice o dicta una sentencia, al dictar la sentencia, la persona que ha sido comprometida con ese caso de corrupción, sea un alcalde, bueno, digamos que un alcalde o un gobernador, ese gobernador a su vez puede apelar esa decisión, va a segunda instancia, y en segunda instancia, ¿qué puede pasar? O confirma o niega confirma la sentencia o le concede la razón a la persona que presuntamente cometió el delito. Si esa segunda instancia, que se llama tribunal, confirma, entonces hay una última oportunidad, que es que este caso sea estudiado por la Corte Suprema de Justicia. Y ya la Corte Suprema de Justicia estudia, pero entonces ahí en cada caso siempre hay un fiscal.
Y en últimas está ese fiscal delegado para la Corte Suprema de Justicia que tiene la obligación de revisar todo el proceso desde el principio hasta el final para aportar pruebas si es que considera que hay pruebas que se puedan aportar, aunque sean después del tiempo, o si considera que lo que desarrolló el primer fiscal estuvo bien o estuvo mal. Entonces, esa fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia es muy importante, Tienen unos sueldos muy interesantes, pero también tienen un riesgo alto y es importante tenerlo en cuenta. También la Fiscalía General de la Nación tiene una dirección ejecutiva y digamos que ahí en esa dirección ejecutiva hay una subdirección de talento humano, que es la que maneja pues obviamente todo el personal de la Fiscalía General de la Nación, una subdirección de tecnologías de la información y las comunicaciones. Esto hace 12 años no existía, pero con todo el tema de la modernidad, los medios digitales y todo esto, a ellos les tocó, y los delitos digitales también, de internet, pues les tocó crear esa subdirección de tecnologías de la información y comunicación. Esa gente viaja mucho, va a Estados Unidos, aprende, viene, aplica, bueno, hacen de todo. La subdirección de gestión contractual encargada de todos los contratos de la Fiscalía General de la Nación, la subdirección financiera, por supuesto, de toda la parte financiera, subdirección de bienes, acuérdense que ellos ayudan en el apoyo a la incautación de bienes y demás, también manejan bienes de la Fiscalía, entonces esa subdirección es la encargada de ello. La subdirección de gestión documental, todo lo que es el archivo, la subdirección de apoyo a la Comisión de Carrera Especial de la Fiscalía General de la Nación. Lo que pasa es que en la Fiscalía es muy bueno trabajar también porque ellos tienen unos regímenes especiales, tal como el Ejército y la Policía, Armadas y Fuerza Aérea. Entonces ellos se pensionan a los 20 años de ejercicio. Entonces sí, yo entré siendo funcionaria, me convertí funcionaria en la Fiscalía estando de 20 años, ¿cierto? Y era secretaria, pero al pasar el tiempo iba ascendiendo, pues los 20 años se cumplen en esa época y a mí automáticamente me dan mi pensión y yo puedo seguir trabajando, así como pasa en el Ejército, para lograr una segunda pensión. Eso es un régimen especial que tienen allá en la Fiscalía General de la Nación. Y adicional a eso, pues ahí está también todo el tema de las subdirecciones regionales de apoyo. Lo que pasa es que así como todas las entidades a nivel nacional tienen una cabeza, pero en cada región tienen unos subdirectores y esos directores pues obviamente tienen un personal asignado, entonces esa subdirección está encargada de ayudar y apoyar el trabajo de eso. Se me olvidó decirles que la Fiscalía la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia tiene una entidad, digamos, que maneja y acompaña. Aunque ellos son muy independientes, pero la Fiscalía siempre está ahí haciendo el apoyo que tiene que ver con el Instituto Nacional de Medicinas Forenses. Medicina Legal está ahí pegada a la Fiscalía General de la Nación. En su organigrama es una entidad adscrita, es un instituto adscrito a la Fiscalía y pues obviamente por la Fiscalía llegan los dineros que van dirigidos al Instituto de Medicina Legal y pues por supuesto trabajan en llave en todo el desarrollo de los trabajos. ¿Qué más sigue ahí en la Fiscalía General de la Nación? La Dirección de Control Disciplinario y la Dirección de Control Interno. Entonces la Dirección de Control Interno, ¿qué hace? En todas las ciudades pasa lo mismo, en todas las ciudades no, sino en todas las entidades. Control interno se dedica a hacer la verificación de todas las actuaciones desarrolladas por parte de la entidad internamente. Entonces, todos los programas, proyectos, procesos que estén en coordinación con las metas, objetivos y proyectos de la entidad. Entonces, por eso cuando le dicen a uno, no, es que llega control interno, pues usted tiene que tener al día todo. O sea, usted, parte de sus funciones dentro del contrato es como comunicador, mantener al día el portal web de la entidad, pues usted tiene que tenerlo al día. Tiene que tener la referencia de los programas que usted desarrolle. Si usted hace parte de los procesos de contratación, pues que los informes estén al día. Todo ese tipo de cosas es lo que verifica la Dirección de Control Interno. Y la Dirección de Control Disciplinario es más enfocada al funcionario como tal. Por ejemplo, el funcionario que llega alcoholizado a trabajar.
el funcionario que llega siempre tarde a trabajar, el funcionario que no entrega informes, el funcionario que tiene problemas, digamos, con jefes o compañeros de trabajo agresivos. Entonces, eso sobre todo estudia los problemas de jefes contra subalternos. Entonces, el jefe que pone mi WhatsApp, insulta a la persona, no necesariamente tiene que ser con groserías, pero sí con su actitud, amenaza al funcionario diciéndole, es que usted, si usted no me hace esto, yo hablo con el jefe y usted se va de la compañía o de la entidad. Todo eso lo estudia y lo investiga la Dirección de Control Disciplinario. Bueno, continuemos. Entonces, la Fiscalía tiene varias direcciones. Los ministerios también. Ellos también manejan varias direcciones, porque sería muy difícil manejar muchos viceministerios. Por lo general tienen 2 o 3 viceministerios, pero lo que sí tienen es muchas direcciones, y esas direcciones son quienes realmente trabajan por la entidad. Entonces, en este caso está la Dirección de Políticas y Estrategia, que a su vez tiene la Subdirección de Políticas Públicas y Estrategias Institucionales y la Subdirección de Política Criminal y Articulación. ¿Qué hace esa dirección? Básicamente es la que va en lucha al Congreso de la República por la generación de normas o políticas que les ayuden para adelantar la misión de la Fiscalía General de la Nación, que es investigar todos los delitos que se tengan en el país. Adicional a eso, pues cuando hacen el trabajo en conjunto con la nación, con las demás entidades, pues para mejorar esas políticas y que sean ellos tenidos en cuenta en todo momento. Por supuesto, su nicho de trabajo es el Congreso de la República y también parte de los ministerios. Está la Dirección de Asuntos Jurídicos, que es la que determina qué tipo de decisiones positivas o negativas puede llegar a tener precisamente la Fiscalía. Ahí en esa Dirección de Asuntos Jurídicos se trabaja también todo el tema de derechos de petición, tutelas, acciones de grupo, bueno, toda esa parte jurídica. La Dirección de Asuntos Internacionales busca convenios internacionales con fiscalías en otros países para el desarrollo de ese trabajo mancomunado y hacerle frente al AMPA de manera coordinada e internacional. Pero no trabajan solos, acuérdense que ellos también trabajan de la mano del Ejército, la Policía Nacional, la Armada, la Fuerza Aérea, dependiendo. Ahí hay una Dirección de Comunicaciones. Es de los pocos órganos, entidades, instituciones que tiene dentro de su organigrama creada una Dirección de Comunicaciones. ¿Eso qué significa? Que tiene dinero para manejar no solamente la dirección, sino unos periodistas. Puede contratar periodistas. Mientras que cuando no está creada la Jefatura de Comunicaciones o la Dirección de Comunicaciones, tienen un periodista por contrato y un contrato genérico, que puede ser cualquier profesional. Y eso pues obviamente va en declive de la profesión. Entonces es muy bueno que ellos sí tengan la Dirección de Comunicaciones, y en esa Dirección de Comunicaciones hay varios elementos. Una primera persona que es la directora, hoy es mujer, la directora de Comunicaciones. Un segundo elemento que tiene que ver con las coordinaciones. Hay una coordinación de comunicación interna y otra de comunicaciones externas. Y adicional a eso, pues hay una serie de periodistas que cada uno tiene un rol. El uno va a ser community manager, el otro va a ser el de los boletines de prensa, el otro el de corrección de estilo, el de manejo de redes, que es diferente al de la página. Bueno, ahí hay varias oportunidades laborales, hay que aprovecharlas. Continúo. La Dirección de Altos Estudios es una dirección que, esas son unas nuevas direcciones que se han creado pues para estudiar los fenómenos del AMPA en otros países y que vengan a aplicarse en nuestro país. Hay una unidad especial de investigación, esa se creó sobre todo para el tema de los congresistas. O sea, como no se pueden trabajar como un delito normal, entonces esa unidad especial de investigación también está para algunos funcionarios públicos de alto grado, por decirlo así.
Luego sigue el vicefiscal general de la Nación. Ese vicefiscal general de la Nación tiene a su cargo tres elementos súper importantes, 3 fiscalías delegadas. La Fiscalía Delegada contra la Criminalidad Organizada, que es la Dirección de Apoyo a la Investigación y Análisis contra la Criminalidad Organizada, la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, la Dirección Especializada contra la Corrupción, la Dirección Especializada contra el Narcotráfico, la Dirección Especializada contra las Violaciones de los Derechos Humanos y la Dirección de Justicia Transnacional. O sea, ellos son los que tienen que ver con la JEP. Esa delegada es muy importante y generalmente es la que más noticia produce. Por eso nosotros tenemos que estar muy atentos, porque a veces no salen los directores, sino que toda la información recopilan y presentan el boletín de prensa, pero quien lo hace es el vicefiscal general de la Nación. En este momento es una mujer quien ejerce como vicefiscal general de la Nación. Entonces nosotros tenemos que estar atentos a noticias de los dos. A veces, no sé por qué, pero allá en la fiscalía organizan ruedas de prensa de los dos en simultáneo, imagínense. Entonces, y es un solo periodista para cubrir todo. Entonces le toca a uno pedir el favor de ayúdeme, apóyeme, guárdeme las imágenes de apoyo en la noticia, pero me toca primero con el fiscal. Si las hacen al tiempo, siempre será primero el fiscal. Por supuesto, por su importancia, ¿no? Bueno, continúo. ¿Muy aburrido o si están siguiéndome, niñas? Les pregunto. Sí, profe, te estamos siguiendo. Ah, bueno, yo pensé que yo las tengo ahí pendientes, pero es que es súper importante que ustedes entiendan esto, porque después me dirán, tienen razón. Bueno, sigamos. Es que es complejo, son funcionarios, sí. O sea, como que... La fiscalía tiene 1.500 funcionarios. 1.500 funcionarios a nivel nacional. Y eso sin contar, porque es que aparte queda el CTI, bueno, ahí hay otras cosas. Bueno, sigamos. Está la delegada para las finanzas criminales, muy, muy importante, porque es una dirección especializada contra el lavado de activos. Esa dirección especializada, esa delegada para las finanzas criminales también tiene el de la dirección especializada para la extensión del derecho de dominio. También está la dirección especializada de investigaciones financieras y la dirección especializada contra los delitos fiscales. O sea, ella es la que apoya a la DIAN cuando se producen los robos multimillonarios y todo eso. Ella fue la que ayudó en parte a conocer todo el desfalco de Odebrecht. Miren lo interesante que es. Y continúo por último con la delegada para la seguridad ciudadana. Esta es la de los ciudadanos de a pie. El robo de la billetera, el celular, el bolso, esas cosas. Ahí hay una dirección de atención al usuario, intervención temprana y asignaciones. Hay otra dirección que es el apoyo a la investigación y análisis de la seguridad ciudadana y las direcciones seccionales. De esas direcciones seccionales son 35 en todo el país. Hay ciudades que tienen 2, 3 direcciones, porque pues son muy grandes. O sea, imagínense ustedes en Barranquilla con una sola dirección. Cada dirección en promedio tiene 50 funcionarios, pues no da abasto. Entonces, por eso es que se han creado más direcciones. Y a su vez, esas direcciones seccionales tienen unas secciones de... Entonces, hay una sección que es la sección de Fiscalías y Seguridad Ciudadana. Está la sección de Policía Judicial, que entonces ahí es cuando hacen un mix. La Policía Nacional entrena, programa, ayuda a unos policías y se los traslada a la Fiscalía General de la Nación para que ellos se conviertan en policía judicial. El salario de ellos es pagado por parte de la Fiscalía General de la Nación, pero ellos siguen con las condiciones de la Policía Nacional. O sea, ellos siguen siendo agentes de policía. Solamente que al pasar, digamos que en préstamo, eso es una cualidad que tiene el Estado. Yo puedo trabajar en la gobernación de Cundinamarca, pero la gobernación me deja ir en préstamo a trabajar al Ministerio de Educación, por ejemplo. Pero eso solamente se puede hacer cuando yo soy un funcionario de planta. Dejo de percibir los dineros
de la gobernación para recibir mi salario por parte del Ministerio de Educación. Cuando el Ministerio de Educación no me requiera más, vuelvo a mi cargo que yo tenía en la gobernación de Cundinamarca. Eso pasa muchísimo y mucha gente lo hace, pero ahora con los concursos públicos y todo esto que está pasando, pues eso, esa modalidad ya se está terminando, pero es interesante que lo sepan. Y por último, está la sección de atención al usuario, que es la encargada de recibir los PQRS. ¿Qué son los PQRS? Pues son los derechos de petición, las peticiones, quejas y reclamos de los ciudadanos. Eso es básicamente lo que es la Fiscalía General de la Nación. Hablemos de las subdirecciones regionales. Hay una central, que es, digamos, la que más se mueve, que es Bogotá, Cundinamarca, Boyacá y Amazonas. Hay otra subdirección que es la Caribe, que es La Guajira, Magdalena, Cesar, Atlántico, Bolívar y San Andrés. La noroccidental, que es Medellín, Antioquia, Córdoba y Sucre. Eje cafetero, que es Caldas, Quindío, Risaralda y Chocó. Centro sur, que es Tolima, Huila, Caquetá, Putumayo. Nororiental, que es Santander, Magdalena Medio, Arauca, norte de Santander. La del Pacífico, que es Calle, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Esa se mueve muchísimo porque, pues, sobre todo las que están en zona fronteriza reciben más, digamos, más información. Y adicional a eso está Meta, Casanare, Bichada, Guaviare, Guainía y Baupés. Entonces, es importante ver esas subdirecciones de apoyo y las direcciones seccionales que son de acuerdo a los departamentos. Entonces, hay 35. Amazonas, Boyacá, Cesar, Guaviare, Meta, Santander, Antioquia, Caldas, Chocó, Huila, Nariño, Sucre, Arauca, Cali, Córdoba, Quindío, norte de Santander, Tolima, Atlántico, Caquetá, Cundinamarca, Magdalena, Boyacá, Putumayo, Bogotá, Casanare, Guainía, Magdalena Medio, Risaralda, Bichada, Bolívar, Cauca, La Guajira, Medellín y San Andrés. Así están las cosas. ¿Por qué me parece importante que sepan esto? Porque cuando a ustedes les manden a hacer reportería a la Fiscalía General de la Nación, ustedes lo mínimo que tienen que saber es de dónde salió la información, de qué dirección o de qué delegada, quién va a ser el vocero, si va a ser el fiscal o va a ser el vicefiscal o va a ser uno de los directores. ¿Cómo se consiguió la información? Porque es que el periodista que traga entero y se queda solo con el boletín de prensa, ahí es que estamos como estamos. Por eso es que estamos como estamos. Entonces, por eso es importante que ustedes aprendan del desarrollo de ese trabajo. Miren, y aquí tengo, quiero leerles. Se me perdió. Ah, no. ¿Tomaste el cafecito? Sí. Entonces aquí tengo un boletín de prensa que quiero que lo escuchen y lo analicen para ver de dónde viene. ¿Ok? ¿Me siguen? ¿Se fueron? ¿Se quedaron? No, profe, aquí estamos. Te escuchamos. Estamos, profe. Ah, bueno, listo. Fiscalía judicializó a un presunto integrante de la banda delictiva Los Cacheteros que tenía injerencia en Boyacá. Siguiendo todos los protocolos de seguridad establecidos a raíz de la emergencia sanitaria decretada como consecuencia de la pandemia del coronavirus, un fiscal de la seccional Boyacá judicializó en audiencia virtual a Pablo Andrés Ávila Santana, señalado como presunto miembro de la banda delincuencial Los Cacheteros, la cual estaba dedicada a la venta y distribución de estupefacientes en el municipio de Chiquinquirá, Boyacá. El ente acusador le indilgó cargos por delitos de concierto para delinquir, agravado y tráfico y fabricación o porte de estupefacientes en calidad de coautor. Ávila Santana fue detenido este 24 de marzo en Bogotá por uniformados de la Policía Nacional cuando se identificó con documentación que no era de su propiedad. Una vez verificados sus antecedentes, se confirmó que sobre él pesaba una orden de captura. Contra el hoy procesado de Interpol expidió la circular azul en el año 2019 para lograr su ubicación, luego de que fuera desarticulada la estructura criminal a la que presuntamente pertenecía. En ese entonces, 29 de los supuestos integrantes fueron capturados, entre ellos varios menores de edad. Durante las audiencias preliminares, Ávila Santana no aceptó los cargos y fue afectado con medida de seguridad preventiva
privativa de la libertad, la cual cumplirá en su residencia dada la situación de hacinamiento en las cárceles y las medidas sanitarias proferidas recientemente. La Fiscalía hace pública esta información por razones de interés general. ¿Sí es lo importante? Si yo ya entiendo de dónde está saliendo esta información, te recuerdo que esto está saliendo de una de las delegadas de la Fiscalía General de la Nación de la seccional Boyacá, que fue de las últimas que yo estuve mencionándoles a ustedes, y que ese fiscal tiene conocimiento. ¿Por qué? Porque es de las últimas direcciones que tienen que ver con las delegadas para la ciudad, para la seguridad ciudadana. ¿Sí es lo importante que es? Y ven la terminología que utiliza la Fiscalía a la hora de hablar de este tipo de hechos. No es lo mismo que digan la Fiscalía cogió a que la Fiscalía judicializó. No es lo mismo que se diga presuntamente a que se diga que la persona estaba desarrollando actividades ilícitas con estupefacientes. ¿Por qué? Porque es que la Fiscalía es un ente acusador. Aquí ellos están acusándolo que él hizo presuntamente todas esas actividades. Pero ya será un juez de la República que determine si realmente esa persona incurrió en eso. Porque puede que no, puede ser un homónimo. Uno no sabe. Entonces nosotros como periodistas tampoco podemos darnos el lujo de decir todas esas cosas. De decir, y mató, y comió el muerto, y hizo... No. Eso es competencia del juez. Y en eso hay que tener mucho cuidado. Yo tengo varios amigos que les han abierto investigaciones por ese pequeño detalle. Porque no dijeron la palabra presunto, sino que dan el nombre completo de la persona, la edad, la identificación, el lugar, todo, y nunca dicen presuntamente. Y ahí es cuando vienen las demandas contra los medios de comunicación. Porque la persona, como todo queda grabado, chicas, es que todo queda ahí. Entonces la persona puede utilizar el medio de comunicación. A nosotros nos lo decía hace unos días mi papá. Tenemos que grabar todo y tener presente de quiénes estamos hablando. Porque en cualquier momento nos puede llegar aquí un derecho de petición de información solicitando la información emitida en la entrevista del día tal, a la hora tal, y uno hasta que se pone a buscar, pues mejor tenerlo en la mano. Y dos, porque se pueden cometer ese tipo de errores por parte del medio de comunicación. Omitir la palabra presuntamente. Y ahí, pues inmediatamente yo ya le estoy generando una carga a esa persona. ¿Por qué? Porque inmediatamente a esa persona se le pueden cerrar las puertas, no solamente financieras, sino también comerciales, familiares, y uno se puede meter en un lío. Entonces es mejor siempre utilizar la jerga que tienen ellos ahí en la Fiscalía General de la Nación. Este se los voy a enviar por WhatsApp, porque lo tengo acá fácil de enviar, para que ustedes después lo lean con calma y se den cuenta de la particularidad de la forma como escribe la Fiscalía General de la Nación. Lo mismo lo hace la policía y el ejército. Entonces, la segunda parte de la tarea que yo les iba a pedir el favor de que ustedes hicieran es que además de hacer el directo con su personaje invitado, para mañana me hagan el favor de hacer un falso directo en vivo. Eso lo vamos a hacer en la segunda parte de la clase, en vivo desde las instalaciones. Entonces voy a empezar. Aquí les voy a dar su fuente. María Fernanda nos va a ayudar con información en directo desde las instalaciones de la Fiscalía General de la Nación. Luisa nos va a ayudar con información en directo desde la Procuraduría General de la Nación. Cristina nos va a ayudar con información en directo desde el ejército. Entonces, el ejército puede ser en una de las brigadas. La brigada 13, que es la que está militarizando Cundinamarca, por ejemplo, que están generando noticia permanentemente, entonces ahí puede sacar noticia. Karina Turriago nos vas a ayudar con Policía Nacional, del Comando Nacional de la Policía. Ellos también están generando noticia bastante en estos días. Y Lady Abril va a buscar noticias, pero de la Policía de Transmilenio. Ahí es, pareciera que fuera la misma fuente, pero son totalmente diferentes.
La policía de Transmilenio, como su nombre se indica, se dedica exclusivamente a toda esa tarea de los colados, los contaminados en estos días por COVID. Bueno, ellos están haciendo otro servicio. Y Karina se dedica a buscar qué está haciendo la policía a nivel nacional. Ellos también generan mucha información. Profe, ¿dónde puedo conseguir esa información? Twitter. A la lata. Ustedes tienen que volverse periodistas digitales. Y el punto... Profe, bueno, espera. En donde hay más información es en Twitter, señor. Bueno, mañana el directo es con una persona, bueno, a mí me corresponde el ejército Brigada 13. Entonces, la persona que yo que esté entrevistando tiene que ser del ejército, o sea, ¿sí me hago entender? No. Son dos ejercicios diferentes. Uno es con tu invitado, con tema libre. Y en la segunda hora el ejercicio es hacer el directo desde cada lugar con la información de ahí. Ahí no van a entrevistar a nadie en nada, sino simple, es que se los voy a poner así, última hora. Última hora desde la Fiscalía General de la Nación, está hablando el fiscal y está diciendo que a partir de este momento toda persona que salga a la calle inmediatamente se le va a abrir investigación y de una vez va a ser retenido por parte de agentes de la Policía Judicial. Esa es la noticia, o sea, extra. Cada una tiene que tenerme un extra. No necesito que venga con una persona, venga fiscal, no, solitas. Y ese extra tiene que durar 30 segundos. Como el ejercicio que hicimos ayer, ¿cierto, profe? Sí, es muy parecido, pero la diferencia es que este es un última hora y tengo que tener muchos datos. Es de memoria, no quiero verlas leyendo, sino prácticamente es la noticia, lo más importante y listo, no tiene problema. ¿Muy difícil? No, fácil. Pues, con toda, profe, con toda. Esa actitud con toda, me encanta eso. ¿Qué tal les pareció este tema de la fiscalía? La verdad sí es algo extenso, profe, o sea, siempre tiene sus cositas, pero no, igual la idea es aprender. Sí, total. Me gustó porque tiene un área de comunicaciones, entonces hay trabajito. Señora, si nosotros hiciéramos el ejercicio, un día, me acuerdo yo tomándome unos tragos, ayer hablábamos con unos amigos comunicadores. Cada uno estaba trabajando en una entidad diferente. En esa época yo estaba trabajando en el Consejo de Bogotá. Y decíamos, gracias a Dios, papá Estado tiene todas estas oficinas de comunicaciones, y si no, como fuera, todos en medios es muy difícil. Uno no se puede ubicar. Pero ¿de qué se trata? ¿O cómo hace uno para llegar a esas oficinas de comunicaciones? Sí, es cierto, a veces por palanca, pero también es cierto que es un tema de relaciones públicas. Por eso yo les digo y les insisto de manera, si ustedes van a hacer las prácticas, intenten hacer las prácticas en medios de comunicación, porque ahí es que se abre la puerta para uno poder conocerse con más gente y empezar a rotar y empezar a hablar. Uno no tiene ni idea, hoy el funcionario público es secretario jurídico de la alcaldía mayor y mañana aparece como vicefiscal. Este mundo rota demasiado. Y si uno tiene unas buenas conexiones, pues la cosa puede fluir, puede funcionar. Mientras que si uno se queda en unas prácticas muy corporativas, obvio, esto también depende de lo que a uno le guste, porque si a ustedes les gusta la comunicación corporativa, la comunicación interna, pues es válido, vayan y háganla en una empresa, no tengo problema. Pero si a ustedes les gusta este tema del periodismo, también hay que hacerlo. O sea, yo sí les digo como consejo personal, en comunicaciones uno debe especializarse en todo. A mí me han salido puestos que solamente ser comunicadora interna, hacer comunicación organizacional. Lo hago con el amor del mundo y le aplico toda, como dices tú, con toda la pasión, no importa. Pero también he tenido cargos en donde hay que hacer la comunicación externa, hablar con los periodistas, aguantarse las vacías, bueno, todas esas cosas también lo hago. O sea, uno no puede cerrarse a la puerta. Y hoy por hoy con tantas herramientas digitales y todo eso, hay que poner en práctica las dos. No puede uno cerrarse a un solo estilo de comunicación. Entonces, por eso les digo que es muy interesante cuando uno hace las prácticas en medios de comunicación porque tiene mayor radio de comunicación, valga la redundancia,
con otras personas, con personalidades que al final le pueden decir, oiga, China, ¿por qué no se van a trabajar conmigo? Uno arranca con un contrato, pero ya se está haciendo visible, ya va adquiriendo la experiencia, bueno, muchas cosas. Entonces sí les doy ese consejo. Piénselo de esa manera. O sea, no se queden, porque el otro día a mí alguien me decía, no, es que me ofrecieron las prácticas en una fundación. ¿Y qué tienes que hacer en esa fundación? Tomar fotos, subirlas al Instagram, porque no tenían página web. Instagram, y redactar algunas cosas y ayudar. Pero es que uno como comunicador, después de hacer tanto, de estudiar tanto, de ver tanto, pues uno no se puede quedar en unas prácticas sencillas. Si uno hace unas buenas prácticas, tiene un buen futuro. Eso sí hay que decirlo, como en todo. Entonces, si yo me quedo solamente con unas prácticas en determinado espacio o escenario, va a ser mucho más complicado. Porque a la hora de salir de ahí, ustedes tienen una hoja de vida, ¿no? Y en la hoja de vida no se va a poner usted a colocar prácticas en la fundación tal. Si usted hizo las prácticas en Melodía Estéreo, por ejemplo, pues ya es un medio de comunicación reconocido. Uno dice, ah, bueno, esta vieja ya le ha tocado cargar ladrillos, ya me puedo ayudar más. ¿Sí me entienden? A eso es lo que yo me refiero. Entonces piénsenlo de verdad cuando se vayan a poner a hacer las prácticas. ¿Qué, con quién, cómo, reconocimiento? Y también depende de ustedes. Porque pueden tener... Miren que yo he tenido todos los practicantes. Y hay practicantes que dicen, no, profe, tranquila. Usted mándeme los boletines de prensa y yo le subo a la página. Importante. No digo que no. Pero más me gusta el practicante que dice, profe, usted deme mi carnet y yo voy a las ruedas de prensa. Y yo voy y traigo noticia. Y yo hago los informes para la emisora y yo escribo y yo subo y yo bajo, no tengo problema. Ese practicante tiene más posibilidades de empezar a trabajar en medios de comunicación. Obviamente no otro diferente al que está haciendo las prácticas, pero tiene más posibilidades que el practicante que dice, profe, yo le subo a la página web. Porque usted, claro, usted puede subir desde cualquier punto. Y ahora esto por WhatsApp, yo envío, digamos, ese boletín, yo ya se lo envié a la niña que está haciendo mis prácticas y ya la subió, ya está en la página. Pero, ¿y el resto qué? De eso se trata, que ustedes aprendan también a soltar el miedo, a ir a una rueda de prensa, me paguen o no me paguen, ese fogueo. Eso es lo que a mí me va a proyectar a la hora de ser comunicador. Y si no, de nada sirve. Entonces ahí les dejo ese trompo en la uña. Nos vamos. Lo bueno también se acaba, dicen por ahí. Mañana en punto a las 8 de la mañana. Con mis tareas. Bueno, sí, señora. Gracias, profe. Dios te bendiga. Gracias, profe. Juiciosas. Gracias, profe. Chao.